Bienvenidos a Atención de Formación, tu canal de estructuras. Aquí encontrarás respuestas a dudas relacionadas con las propiedades vectoriales de un sistema de fuerzas. En este video te enseñaremos a calcular la multiplicación de dos vectores. Veremos el producto punto de dos vectores y el producto cruz de dos vectores. El producto punto de dos vectores consiste en multiplicar la magnitud de un vector A con la componente de un vector B en la dirección del vector A. El producto punto de dos vectores es un escalar. Para multiplicar el producto punto de A punto B, tenemos que multiplicar la magnitud del vector A por la componente del vector B en la dirección del vector A. El producto A punto B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de alfa. Si queremos multiplicar B punto A, estamos multiplicando la magnitud del vector B por la componente del vector A en la dirección de B. B punto A es igual a la magnitud de B por la magnitud de A por el coseno de alfa. Al ser el producto punto de dos vectores un escalar, al multiplicar A punto B, obtenemos el mismo valor de multiplicar B punto A. Una de las aplicaciones que se tiene con el producto punto es que podemos determinar el ángulo entre dos vectores. Para determinar el ángulo entre dos vectores, tenemos que conocer las componentes cartesianas de cada uno de los vectores. Del vector A, sus componentes cartesianas, AXY, AYJ más AZK, y del vector B, BXY más BYJ más BZK. Para realizar el producto punto, tenemos que multiplicar cada componente del vector A por todas las componentes del vector B. El producto punto de A punto B, por lo tanto, va a ser igual a multiplicar la componente de AXY por todas las componentes de B, por lo tanto, tenemos AX, BX y punto Y más AX, BY y punto J más AX, BZ y punto K. De multiplicar la segunda componente, AYJ, por todas las componentes de B, tenemos AY, BX, J.I más AY, BY, J.J más AY, BZ, J.K y de multiplicar a ZK por todas las componentes de B, tenemos a ZBX, K.I más a ZBY, K.J más a ZBZ, K.K. Hemos dicho que el producto punto de dos vectores consiste en multiplicar la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno de alfa y al multiplicar I punto I es un vector unitario en la dirección del eje X, al multiplicarlo por el mismo, el vector unitario su magnitud es 1, por lo tanto multiplicamos 1 por 1 y como ambos vectores están en la misma dirección, el ángulo entre ellos es 0 grado, coseno de 0 es 1, por lo tanto, I punto I es 1, J punto J es 1, K punto K es 1 y los términos I punto I es 1, J punto J es 1, K punto K es 1. Para multiplicar el producto I punto J, J es un vector unitario en la dirección del eje Y, por lo tanto, el ángulo entre el vector I y el vector J es 90 grados y el producto I punto J, por lo tanto, va a ser igual a 1 por el coseno de 90. El coseno de 90 es 0, por lo tanto, I punto J es 0, al igual que J punto I. I punto K es 0, al igual que K punto I. Y J.K es 0, al igual que K.J. Entonces, I.J es 0, I.K es 0, J.I es 0, J.K es 0, K.I es 0 y K.J es 0. El producto punto de dos vectores se obtiene con la suma del producto de las componentes de ambos vectores en la dirección del eje X, en la dirección del eje Y en la dirección del eje Z. Para determinar el ángulo
Aplicando la definición del producto punto, despejamos el coseno del ángulo, por lo tanto el ángulo va a ser igual al arco coseno del producto punto de dos vectores dividido entre el producto de sus magnitudes. En el siguiente ejemplo, tenemos un contenedor que es sostenido por tres cables. Nos piden determinar el ángulo formado por los cables AB y AD. Para determinar el ángulo formado por ambos cables, necesitamos definir dos vectores posiciones. Un vector posición que vaya en la dirección del cable AB, el cual estamos llamando RAB, y un vector posición que vaya en la dirección del cable AD, el cual llamamos RAD. Para determinar el vector posición RAD, necesitamos conocer cada una de las componentes de este vector en la dirección del eje X, en la dirección del eje Y y en la dirección del eje Z. La componente del vector posición en la dirección del eje X viene dado por la resta de la coordenada del punto B en la dirección de X menos la coordenada del punto A en la dirección de X. La componente del vector RAB en la dirección del eje Y viene dada por la coordenada en Y del punto B menos la coordenada en Y del punto A, y la componente del vector posición RAB en la dirección Z es la resta de la componente en Z del punto B menos la componente en Z del punto A. Para determinar un vector posición necesitamos, por lo tanto, las componentes de los dos puntos del vector posición. En este caso, el punto A tiene como coordenada 0, menos 0.9 y 0, y la componente del punto B es 0.36 en X, 0 en Y 0 en Z, de tal manera que la componente del vector posición en la dirección del eje X va a ser igual a 0.56 menos 0 e igual a 0.56. La componente del vector posición en la dirección del eje Y es igual a 0 menos 0.9 e igual a 0.9, y la componente del vector posición en la dirección del eje Z es igual a 0. Por lo tanto, el vector posición RAB es igual a 0.56 y más 0.9J. Para determinar el vector posición RAD, tenemos la componente del punto A, que es igual a 0 menos 0.9 y 0, y las coordenadas del punto D, que es igual a menos 0.52 en X, 0 en y 0.36 en Z, de tal manera que las componentes del vector posición RAD en la dirección del eje X es igual a 0.52 menos 0, la componente del vector posición en la dirección RAY es igual a 0 menos 0.9, y la componente del vector posición en la dirección del eje Z es igual a 0.36 menos 0. Por lo tanto, el vector posición RAD es igual a menos 0.52 y más 0.9J más 0.36K. Teniendo dos vectores en las direcciones de los cables, a través del producto punto de ambos vectores, podemos determinar el ángulo entre ambos cables. Para determinar el ángulo θ, por lo tanto, lo determinamos aplicando el arco coseno del producto punto del vector posición RAB por RAD dividido entre el producto de sus magnitudes. Para ello, vamos a determinar la magnitud de los vectores posición. La magnitud del vector posición RAB va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado, por lo tanto va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.56 al cuadrado más 0.9 al cuadrado. El vector posición representa distancia, por lo tanto la magnitud del vector posición RAB es igual a 1.06 metros. La magnitud del vector posición RAD es igual a la raíz cuadrada de menos 0.52 al cuadrado más 0.9 al cuadrado más 0.36 al cuadrado, y es igual a 1.10 metros.
Determinamos el producto punto entre ambos vectores y este va a ser igual a la suma del producto de las componentes de ambos vectores en la dirección del eje X, en la dirección del eje y en la dirección del eje Z. El producto punto de RAB por RAD es igual a multiplicar 0.56 por menos 0.52, 0.9 por 0.9 y 0, que es la componente en Z del vector RAB por su componente del vector RAD, que es igual a 0.36. De ahí que el producto punto de RAB por RAD es igual a 0.5188. El ángulo θ es igual al arco coseno de 0.5188 dividido entre el producto de 1.06 por 1.10 metros y este ángulo es igual a 63.6 grados. Este ejercicio se encuentra en el libro Mecánica Vectorial para Ingenieros Estática, octava edición, de los autores Bird, Johnson y Eisenberg, capítulo 3, problema 3.37. El producto cruz de dos vectores consiste en determinar o multiplicar la magnitud del vector A por la componente del vector B en la dirección perpendicular al vector A. La magnitud del producto cruz de dos vectores es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el seno del ángulo. Cuando calculamos un producto cruz entre dos vectores, se obtiene un tercer vector. Aplicando el sentido de la mano derecha, este vector producto de A por B va en una dirección perpendicular al plano que forman los vectores A y B, y en este caso la dirección es un vector C positivo. El producto cruz, por lo tanto, de dos vectores es un vector cuya dirección es perpendicular al plano que contienen los vectores. Si queremos multiplicar B por C, estamos multiplicando el vector B por la componente del vector A perpendicular al vector B. La magnitud de B por A, por lo tanto, es igual a la magnitud de B por la magnitud de A por el seno del ángulo. Como el producto cruz produce un tercer vector, este vector, como dijimos, aplicando el sentido de la mano derecha, va en una dirección perpendicular al plano que forman los vectores A y B, y en este sentido el producto de B por A es un valor negativo. En este sentido, si nosotros multiplicamos A por B, vamos a tener el mismo de valor de menos B por A. Si queremos determinar el producto cruz de ambos vectores, también necesitamos conocer las componentes cartesianas de ambos vectores. Para multiplicar A por B, tenemos que multiplicar cada una de las componentes de A por todas las componentes de B, de tal manera que A por B va a ser igual a multiplicar la primera componente AXY por todas las componentes de B. Tenemos AXBX y por Y más AXBY y por J más AXBX y por K. De multiplicar la componente AYJ por todas las componentes de B, tenemos AYBX, J por Y, más AYBY, J por J, más AYBZ, J por K. Y por último, de multiplicar AZK por todas las componentes de B, tenemos AZBX, K por I, más AZBY, K por J, más AZBZ, K por K. Cuando queremos realizar el producto vectorial de I por I, ya sabemos que I es un vector unitario en la dirección del eje X y el ángulo entre ellos va a ser igual a 0 grados. Por lo tanto, al querer aplicar que la magnitud del vector A por B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el seno de alfa, estamos multiplicando la I por I, va a ser igual a 1 por el seno de 0 es 0, por lo tanto, I por I es 0, J por J es 0, K por K es 0, y estos términos I por I es 0, J por J es 0 y K por K es 0.
Al querer multiplicar el vector unitario I por el vector unitario J, hemos dicho que el producto cruz de dos vectores nos da un tercer vector aplicando el sentido de la mano derecha en la dirección perpendicular del plano que conforman ambos vectores, y en este caso el vector perpendicular al plano XY es el vector K. Su magnitud va a ser igual a 1 por 1 por el seno de 90. El seno de 90 es 1, por lo tanto, I por J va a ser igual a K. J por K es igual a I. K por I es igual a J. Y al aplicar el sentido de la mano derecha, J por I va a ser igual a menos K. K por J menos I. E I por K va a ser igual a menos J. De tal manera que el producto cruz de A por B va a tener componentes en I, componentes en J y componentes en K, porque es un vector. Si estos términos los agrupamos sacando de factor común I, J, K, tenemos que A por B va a ser igual al producto de AY por BZ menos AZ por BY en la dirección de I, AZ por BX menos AX por BZ en la dirección de J y más AX, BY menos AY, BX en la dirección de K. El producto cruz de dos vectores lo podemos representar mediante un determinante en el que la componente en la dirección de I viene dada por multiplicar AY por BZ menos AZ por BY. La componente en J del vector producto cruz va a ser igual, fíjense que aquí tenemos que multiplicar a X por BZ, pero el término AX por BZ es negativo y tenemos que multiplicar menos AZ por BX y el término AZ BX es positivo. Por lo tanto, para mantener a través del determinante, aquí ponemos menos AX BZ menos AZ BX. Y la componente en la dirección K va a ser igual a XBY menos a YBX. Por lo tanto, este es el tercer término o la componente del vector producto en la dirección de K. En el siguiente ejemplo, tenemos una fuerza de 100 newton y nos dicen que su dirección es perpendicular al plano que tienen los puntos A, B y C. Nos piden determinar las componentes cartesianas de la fuerza. Para determinar las componentes cartesianas de la fuerza, necesitamos determinar un vector cuya dirección sea perpendicular al plano que conforma los puntos A, B y C. Para ello necesitamos definir dos vectores posiciones, el vector RBC, que lo vamos a definir desde el punto B al punto D, y sus componentes cartesianas la obtenemos a través de las restas de sus coordenadas. En este caso sería 0, menos 1 en la dirección Y, 1 menos 0 en la dirección J y 0 en la dirección K. El vector posición RAB es igual a menos I más J. Y tenemos que definir otro vector posición que forme parte de este plano, y en este caso tomamos el vector posición que va desde el punto B al punto A, cuyas coordenadas van a ser a 0 menos 1 en I, 0 en J y 1 en K. Por lo tanto, las componentes cartesianas del vector RBA es igual a menos I más K. Al tener dos vectores que estén dentro del plano A, B y C, al realizar el producto cruz, en este caso de RBC por RBA, estamos determinando un vector B. Este vector va a tener una dirección perpendicular al plano ABC. Al ser perpendicular al plano ABC, este vector es paralelo al vector fuerza y dos vectores paralelos tienen el mismo vector unitario. Por lo tanto, para determinar las componentes cartesianas de la fuerza de 100 newton, necesitamos determinar el vector unitario del vector B, que va a ser a su vez igual al vector unitario de la fuerza, y por lo tanto la fuerza determinada en sus componentes cartesianas la obtenemos multiplicando el vector unitario del vector B por la magnitud de la fuerza. Necesitamos entonces determinar este vector B
Por lo tanto, necesitamos determinar el vector B a través del producto cruz de RB por RBA y al expresarlo en términos de un determinante, podemos determinar que el vector B en la dirección del eje Y lo obtenemos multiplicando 1 por 1 menos 0 por 0 y esto va a ser igual a 1 por 1i. En la dirección J sería menos 1 por 1 menos 0 por menos 1 y esto va a ser igual a menos 1 por 1j y en la dirección de K sería menos 1 por 0 que es 0 menos 1 por menos 1 y aquí tenemos que va a ser igual a más menos 1 por menos 1 en K y por lo tanto el vector B es igual a 1 más J más K. Teniendo las componentes del vector B, que es paralelo a la fuerza F, necesitamos determinar el vector unitario del vector B y para ello necesitamos conocer la magnitud del vector B que la obtenemos determinando la raíz cuadrada de cada una de sus componentes y va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado y su magnitud es igual a 1.73. El vector unitario del vector B lo obtenemos dividiendo al vector B entre su magnitud. El vector unitario del vector B, por lo tanto, va a ser igual a 0,577i más 0,577j más 0,577k y a determinar las componentes cartesianas del vector fuerza es multiplicando el vector unitario del vector B por su magnitud y las componentes cartesianas de la fuerza es igual a 57,7 newton en la dirección Y más 57,7 newton en la dirección J más 57,7 newton en la dirección K. Este ejercicio es planteado y desarrollado por el canal Tensión de Formación. Bien, el producto punto de dos vectores nos permite determinar el ángulo entre dos vectores y el producto cruz de dos vectores nos permite determinar un vector perpendicular al plano que contiene ambos vectores. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas el próximo video aquí en Tensión de Formación, tu canal de estructuras.